velocidades de la transformación del sustrato electrónico en presencia de ¿qué es cinética enzimática? Estudia la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por el ciclo. ¿Para qué nos sirve? Vamos a dar nos sirve para darnos información del mecanismo catalítico de la reacción. Nos sirve para entender el papel de las reacciones enzimáticas en el metabolismo. El lunes empezamos con metabolismo. Ve cómo es controlada la actividad enzimática en la célula. Ve cómo es inhibida o activada la actividad enzimática por sustancias exógenas o endógenas. Por ejemplo, mucho, a ver, ustedes van a hacer ¿no es cierto? Es el camino a ustedes. ¿Qué hace el médico? Una de sus funciones es hacer la terapéutica. ¿No? Terapéutica es usando fármacos. El funcionamiento en el organismo de los fármacos se explica justamente porque van a actuar sobre las enzimas, sobre el comportamiento de las enzimas, y las enzimas están interviniendo en el metabolismo. Cinética química, entonces. Para poder entender la cinética enzimática, voy a hablar de un camino de la química. ¿Qué digo? ¿Es el estudio de la velocidad? Correcto, también es el estudio de la velocidad, pero sin enzima. ¿Y cómo lo voy a estudiar? Por el cambio. ¿Qué cambio? Entre el sustrato y el producto. ¿Verdad? Aparece. Es el estudio de la velocidad de cambio del estado inicial de los reactivos y los productos cuando lleguen a su estado final. Ese es el cambio, ¿cierto? Entonces, estas expresiones de las velocidades de las reacciones químicas se pueden clasificar de acuerdo al número de moléculas en reacción. A ver, ¿qué digo? Que puede ser una sola molécula, monomoleculares, bimoleculares o trimoleculares. Número de moléculas. Pero acá hay otra cosa más. Dependiendo de la influencia de la concentración de los reaccionantes sobre la velocidad, ojo, escuchen bien, dependiendo de la influencia de la concentración, yo voy a reconocer reacciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Qué quiere decir? Que las de primer orden tienen lugar a una velocidad que es proporcional a la concentración de los reaccionantes. De segundo orden es proporcional a los dos reaccionantes. La de orden cero, ¿no? Independiente de las concentraciones de los reaccionantes. Entonces, cuando yo les diga usted, ¿qué tipo de reacción, qué tipo de orden de la reacción es? Primer orden, segundo orden, tercer orden, orden cero. Acá está la definición. Pero no me gusta. Las palabras a mí se me olvidan, no tiene esquema. ¿Qué les he dicho? Que la cinética es el campo entre la sustancia inicial y su producto final, ¿cierto? Es una expresión matemática que define que la velocidad de la transformación de A en B. Entonces le voy a decir, la velocidad de la derivada de A en el tiempo es igual a la aparición de B en el espacio de B, ¿verdad? Desaparece A y tiene que aparecer B. Desaparece el sustrato y tiene que aparecer el producto, ¿verdad?
igual acá por la concentración del reaccionante a la N-potencia. ¿Qué cosa es entonces A? Concentración del reaccionante. ¿Qué cosa es N? Orden cinético de la reacción. ¿Qué cosa está? Constancia de reacción. Ejemplo, cuando la potencia es N, aplico la ecuación y que digo, la velocidad es directamente proporcional a la constante. ¿Y eso es reacción de orden? Sí. Si yo voy a poner que N es 1, voy a decir que es directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, no entiendo. A ver, acá. ¿Qué tengo acá? De velocidad. ¿Qué tengo acá? El sustrato. ¿Sí? Muy bien. Cuando el sustrato comienza a aumentar sus concentraciones, voy a aumentar la concentración, aumento la concentración del sustrato, entonces el sustrato se va a transformar en producto y la velocidad comienza a subir. Sube la velocidad. ¿Y cómo demuestro? Miren la coreográfica, miren acá, la velocidad está subiendo. Conforme yo aumento la concentración de A, la velocidad va subiendo. Pero aquí tengo que yo aumento la concentración y la velocidad se mantiene. Aumento más la concentración y la velocidad se mantiene. Esto es reacción de orden cero, que dice que la velocidad es independiente de la concentración, ¿verdad? Eso está diciendo. Muy bien. Y en este otro caso, ¿qué está diciendo? Que es de primer orden. ¿Qué cosa quiere decir? Que esta velocidad es aquí directamente proporcional a la concentración. En otras palabras, si yo incremento A, la velocidad va a aumentar. Eso es directamente proporcional. Entonces ya hemos entendido, hemos aclarado qué cosa es una reacción de orden cero, qué cosa es una reacción de primer orden. Que son las más comunes, las más frecuentes en el organismo. ¿Sí? Listo. Sí, avancemos. Entonces, ahora vemos de nuestra reacción catalizada por enzimas. ¿Qué cosa quiere decir? Presencia de enzimas. ¿Cómo se comporta esta velocidad? Vamos a ver. Miren, el comportamiento de estas prácticas. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo tengo sustrato, el sustrato se va consumiendo, va desapareciendo, ¿verdad? En función del tiempo. Pero si desaparece el sustrato, ¿qué aparece? El producto, ¿verdad? Acá está. Entonces yo, ¿qué tengo acá? Esta gráfica es desaparición del sustrato. Desaparece el sustrato, pero tiene que aparecer el producto. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que esta es la representación, ¿no es cierto? Si representamos la aparición del producto o la desaparición del sustrato en función del tiempo, se llama la curva de velocidad de la reacción o cinética de la reacción catalizada por enzimas. ¿Sí? Muy bien. Entonces no se olvide, yo puedo medir la velocidad de esta reacción enzimática midiendo el sustrato, cómo va desapareciendo, se va transformando, o el producto que va apareciendo. Muy bien. Y acá está, en función del tiempo y el producto. Vean, el producto va formando, va creciendo, va aumentando. Pero va a llegar un momento en que ya se acabó, ya no hay más sustrato para que se transforme el producto. Entonces se mantiene. En estos casos, entonces, ¿cómo vamos a medir la velocidad? Vamos a ver.
cierto? Van disminuyendo. Ahora, ya no sube más, quiere decir que ya no se incrementa, no se mantiene. El producto va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato de la reacción. Muy bien. Para evitar esta complicación se procede a medir la velocidad inicial de la reacción. ¿Cuál es la VO? VO se llama velocidad inicial a tiempo cero. Eso es VO. Velocidad a tiempo cero. Entonces, la velocidad inicial de la reacción es igual a la pendiente de la curva de avance a tiempo cero. Entonces, yo a 0 minutos yo voy a trazar la pendiente. Eso está diciendo. ¿Y por qué? Porque aquí el sustrato es constante, pero yo no puedo medir acá, porque esto ya no es constante. ¿Verdad? Eso quiere decir, vamos a ver. De esta forma, la medida de VO se realiza antes que se consuma el 10% del total, de forma que queda el sustrato esencialmente permanente. ¿No es cierto? Muy bien. Se puede medir la pendiente cuando yo quiero medir la velocidad. Bien. Para interpretar esta curva de cinética y cinética, hubo muchos estudios años y aparecieron dos científicos matemáticos, Leonard Michaelis y Mauro Miller, así, dos matemáticos, y estudiaron el comportamiento de esta curva de cinética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos estudiaron esta curva. ¿Por qué? El comportamiento de la curva explica la reacción enzimática. Vamos a ver. Y idearon la ecuación de Michaelis-Menten, era el nombre de los científicos. Michaelis-Menten. Acá está. B es igual a B más por concentración del sustrato sobre KM más concentración del sustrato. ¿Cómo entender esto? A ver, aquí hay algo nuevo. ¿Qué cosa es B más? ¿Qué cosa es KM? Bueno, concentración del sustrato del verde. Entonces, vamos a entrar a deducir esta ecuación. Vamos a deducir esta ecuación. Yo lo voy a hacer y ustedes lo van a reproducir en papel, en la tarde, en la noche. Para su estudio de la clase. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten describe cómo varía la velocidad. Cómo varía la velocidad de la reacción en función de quién, de la concentración del sustrato. Yo les vuelvo a decir a los alumnos que quieran notar. Cuando yo hablo de cinética y semática, estoy hablando del estudio de la velocidad. ¿De qué? Cómo se transforma el sustrato o cómo desaparece A, que es el sustrato, y cómo aparece B, que es el producto. De eso estamos hablando. Entonces, acá está la ecuación de Michaelis-Menten. Pero acá también hay otros, K1, K2 y K3. Entonces vamos a llegar a entender qué son estas expresiones. ¿Ya? Vamos. Para obtener la ecuación de velocidad de Michaelis-Menten se consideran las siguientes suposiciones. Mira, esto es el sustrato que desaparece, este es el producto que aparece. Pero les he dicho que esta reacción está catalizada por enzimas. Entonces hay una enzima. En todo este recorrido está la enzima. Está.
entonces va a haber una enzima libre y una enzima combinada al sustrato. La suma de los dos será la enzima total. ¿Verdad? Está. Vamos a ver. La concentración es relativa de la enzima y el sustrato. ¿Qué quiere decir? Que la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima, de modo que el porcentaje de sustrato total unido con la enzima en cualquier momento es menor. ¿Sí? ¿Y cuál es la suposición? La suposición del estado estacionario. ¿Qué cosa dice el estado estacionario? Que la concentración de ES, o sea, enzima unida al sustrato, no cambia con el tiempo. Es decir, la velocidad de formación de ES es igual a su descomposición. Claro, desapareció ES, pero apareció. En general, un intermediario en una serie de reacciones no está en estado estacionario cuando su velocidad de síntesis es igual a su velocidad de degradación. ¿Sí? Bien, ¿qué tengo acá? La reacción que voy a mencionar. ¿Qué tengo acá? Enzima a sustrato. ¿Qué forma? Concreto, enzima a sustrato. Mediante una velocidad K1. K1 es de velocidad. ¿Sí? Pero les he dicho que esto es reversible. Entonces, ES con la velocidad K2 puede regresar. Muy bien. Pero puede seguir la reacción. El complejo ES con la velocidad K3 puede liberar el producto y recuperarse. Entonces, ¿qué cosa es K1, qué cosa es K2 y qué cosa es K3? Son constantes de velocidad. ¿Ya? Son constantes de velocidad. Vamos a ver. Esto es bueno que tengamos en cuenta, porque vamos a describir esta ecuación. ¿Qué dice? Para explicar la relación observada entre la velocidad inicial PO y la concentración inicial del sustrato SO, Michaelis y Mendel propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. En la primera etapa, acá, se forma el complejo enzima sustrato y en la segunda el complejo sustrato da lugar al producto y la liberación de la enzima. ¿Esa es la reacción enzimática? Sí. Entonces, eso dio lugar a que Michaelis y Mendel pudiera hacer una deducción matemática de este comportamiento. ¿Cómo es que con estas velocidades podemos formar ES y cómo con esta velocidad podemos liberar? En este esquema, he dicho, K1, K2 y K3 son constantes cinéticas individuales de cada proceso y reciben el nombre de constantes de velocidad. Según esto podemos decir que P1 es igual a K1 por la concentración del sustrato por encima. P1 es igual a K1 por la concentración de la enzima por el sustrato. Igual puedo decir qué cosa es K2. K2, P2 es igual a K2 por encima del sustrato. O sea, acá digo, P2 es a K2 por encima del sustrato. Y voy a decir qué cosa es P3. P3 es K3 por encima, perdón, K3 es P3 es K3 por encima del sustrato. P3 es K3 por encima. ¿De acuerdo? Ya.
estoy viendo acá? ¿Qué más estoy viendo acá? Que aquí tengo enzima. Y acá también tengo enzima, pero está combinada con el sustrato. ¿Sí? A ver. Entonces, dado que la concentración de la enzima total es constante a lo largo de la reacción y presenta dos formas, la enzima libre y la enzima unida al sustrato, se puede decir que la enzima total es la suma de los dos. Muy bien, y puedo despejar, ¿no es cierto? Puedo despejar la enzima libre enzima total menos enzima combinada. Hasta ahí está escrito, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir ese valor de E. En esta reacción vamos a sustituir el valor de E. ¿Tengo el valor de E? Sí, nada más. Lo voy a sustituir. Ahí está. Entonces, ahora, ¿dónde estamos? Estamos acá. En esta velocidad que se está formando SE. Esta es la ecuación que deja ahí, ¿no es cierto? Se está formando SE. Entonces, deducimos que la velocidad de formación del complejo de enzima-substrato mediante el B1 es igual a su disociación. SE, ¿cómo se ha formado? Por este B1. Pero este SE se puede disociar con B2 o con B3, ¿verdad? Eso está diciendo. Este complejo o hace la reacción reversa o se libera el flujo. Vamos a revisar qué dice. Deducimos que la velocidad de formación del complejo de enzima-substrato B1 es igual a su disociación. ¿Quién es su disociación? B2 y B3. Por tanto, B1 es igual a B2 más B3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar sus valores. ¿Qué es B1? ¿Qué es B2? ¿Y qué es B3? ¿Qué cosa es B1? ¿Qué cosa es B2? ¿Y qué cosa es B3? ¿Vale? Solamente estamos reemplazando sus valores. Estamos reemplazando sus valores. Y vamos a despejar SE. SE es igual a la enzima total por la concentración del sustrato que divide K2 más K3 sobre K1 más concentración del sustrato. Está. Pero ¿qué hemos dicho? Que K1, K2 y K3 no son constantes. ¿No hemos dicho? Entonces las vamos a juntar en una nueva constante. Estas tres las vamos a juntar y se va a llamar AM. Listo, apareció ese término, KM. ¿Qué cosa es KM entonces? Es esto, K1, K2, K2, K3 sobre K1. Eso es KM. Y vamos entonces al término de KM. Ya está. Entonces, en esta representación hemos llegado. Entonces, SE es igual a la enzima total acá por concentración del sustrato sobre KM más concentración del sustrato. Aquí está. Entonces, este KM, muy importante, vamos a hablar mucho sobre KM. Pero enfoquen bien qué cosa es KM. Entonces, a la constante KM se le denomina constante de Michaelis-Menten. Listo. ¿A dónde hemos llegado? Acá. Acá hemos llegado. Según Michaelis-Menten, acá estamos. Ahora viene la tercera etapa. ¿Cómo SE va a llegar al producto de la integración de sí? Entonces, deducimos que la velocidad de formación del producto es B3, pero B3, ¿qué
¿qué cosa es? K3 por concentración de la enzima substrato. Entonces lo vamos a reemplazar. K3 por K3 por la enzima substrato, porque ambas son constantes. Ambas son constantes. Entonces, vuelvo a decir, deducimos que la velocidad de formación del producto es B, que es igual a B3. Acá, ¿no es cierto? B3. Pero B3, ¿qué cosa es? No está 3 por encima unida al sustrato. Okay. Entonces, aquí está. Y vamos a juntar porque las dos son constantes. Y eso se va a llamar Bmax. Apareció el otro término que se llama Bmax. Entonces, ¿qué cosa es la velocidad? La velocidad es Bmax por concentración del sustrato sobre Km más concentración del sustrato. ¿Y eso qué cosa es? La ecuación de Km. ¿Recuerdan que les dije al comienzo? Vamos a llegar a matemáticamente encontrar cómo Michael-Mente explicó esta ecuación enzimática. Porque esa es una hipérbola. No nos olvidemos. Velocidad. Ecuación de Michael-Mente. Bmax por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Ahora ya saben ustedes qué cosa es Km. Ahora ya saben ustedes qué cosa es Bmax. ¿Verdad? Muy bien. En la gráfica. Aquí está la gráfica de velocidad. Miren. ¿Qué es una hipérbola? Sí, es una hipérbola. Entonces, la representación gráfica de la ecuación de Michael-Mente, velocidad frente al sustrato, velocidad frente al sustrato, es una hipérbola. Vamos a definir qué cosa es Bmax. En esta gráfica, ¿qué estamos poniendo? Velocidad versus concentración del sustrato. Y vamos a ver qué cosa es Bmax. Vean. Acá, Bmax. Su nombre lo está diciendo, máximo, lo máximo que llega a la curva. La velocidad máxima que llega a esta curva. Eso es Bmax. A ver. ¿Cuándo llegamos a esta Bmax? Cuando la enzima, este cuarto, es de la enzima, pero tenemos varias moléculas de la enzima, pero cada molécula de la enzima tiene su centro activo. ¿Y a dónde se une el sustrato? ¿No se une el centro activo? Muy bien. Eso es cuando todos los centros activos de todas las enzimas ya están cubiertos, ya están encajados, reconocidos su sustrato. Ya no hay más capacidad, ya no hay más sitios activos de la enzima. Eso se llama Bmax. Cuando todos los sitios activos de la enzima han sido cubiertos. Hemos llegado a la velocidad max. Si yo le aumento más sustrato, ya no mejora la velocidad. Eso quiere decir. Ya. Bien. Eso es Bmax. Acá está. El sitio activo de la enzima. Todos son varios moléculas de la enzima. Y todas ellas han sido cubiertas con el sustrato. Eso está diciendo. Entonces, la Bmax se alcanza cuando todos los sitios activos están ocupados con el sustrato. Eso se llama Bmax. ¿Sí? No entiendo, dice una alumna por ahí. Bueno, acá está. Acá tengo la enzima con el sustrato. Ya. Pero ¿cuándo yo voy a llegar a la Bmax? Cuando toda la enzima se ha cubierto con el sustrato. Pero yo acá le tengo sustrato. Yo
yo le voy a seguir aumentando, mire, voy a aumentar a 200, a 300, mejora la velocidad máxima, ya no mejora, ya no mejora. ¿Qué quiere decir? Que se saturó, ya no hay frustración. Entonces, eso quiere decir Vmax. No entiendo, quiero otro ejemplo, acá está. Yo tengo cada vez concentraciones mayores de sustrato. ¿Se dan cuenta? Si tengo concentraciones mayores de sustrato, miren cómo va respondiendo la curva. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya todos los sitios activos están cubiertos. Por más que aumente más, ya no mejora la curva. Eso es Vmax. ¿Listo? Entendimos entonces qué cosa es Vmax. Pero acá hay otra cosa. KM. KM. ¿No es cierto? Yo quiero saber qué cosa es KM también. A ver. Miren, esto es Vmax. Yo le voy a tomar la mitad. La mitad de Vmax. ¿Sí? Muy bien. La mitad de la Vmax hago cortar la caja y luego la voy a descender. ¿Y qué tengo acá? Concentración, porque esto es concentración, ¿verdad? Entonces, he llegado a la concentración. ¿De quién? De este sustrato. Esta concentración del sustrato, cuando la velocidad es la mitad de la Vmax, se llama KM. ¿Están siguiendo? Entonces ya he llegado a explicar qué cosa es Vmax y ahora he explicado qué cosa es KM. Vamos a entenderlo acá. ¿Cuánto vale el sustrato cuando la velocidad es la mitad de la máxima? Es lo que estoy diciendo. Acá. ¿Cuánto vale? Acá dice. ¿Cuánto vale la concentración del sustrato cuando la velocidad es la mitad de la máxima? ¿Qué hago? Pongo la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación de Michaelis-Menten. Yo estoy diciendo cuando es la mitad de la Vmax. Vamos a simplificar, ¿verdad? Vamos a ordenar términos y ¿qué tengo? Vamos a despejar a KM. KM, ¿qué cosa es igual? A la concentración del sustrato. Entonces, ¿qué cosa es KM? Es la concentración del sustrato cuando la velocidad es la mitad de la Vmax. Hasta ahí están siguiendo. Lápiz y papel. La única manera. Lápiz y papel. Estoy explicando, pero para que reforzarlo mejor, lápiz y papel ustedes en la noche. Entonces, esto es KM. Entonces, KM es la concentración del sustrato. ¿Cuándo? Cuando la velocidad es la mitad de la Vmax. Esto ya lo vimos, ¿no? Esto también se ha saturado, ¿no es cierto? Yo he aumentado mucha cantidad de sustrato y a la enzima se saturó, ya no mejora la velocidad, ya no. Ahora vamos a entender el comportamiento de la enzima. La curva que Michaelis-Menten muy bien nos estudió. Vean, ¿qué tiene esta curva? Miren, este es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que aquí es recta y aquí se va aplanando, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cómo explicamos este comportamiento de la enzima? Vamos a poner dos condiciones. Ya saben qué cosa es KM, ¿verdad? Ya saben qué cosa es KM. ¿Qué cosa es esto? Concentración del sustrato.
Muy bien. Voy a decir, ¿qué pasa acá? La velocidad, ¿a qué cosa es igual? Cuando el sustrato es menor que km, acá es km. Cuando el sustrato está por debajo del valor de km, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cierto? La pregunta, ¿a qué cosa es igual la velocidad cuando el valor del sustrato está por debajo del valor de km? ¿Qué está ahí? Antes tengo que volver a recordar que tenemos constantes, ¿no? Hay constantes. Para cualquier reacción enzimática, enzima total, K3 y Km son constantes. Con ese principio, vamos entonces a deducir eso. Dice, ¿a qué cosa es igual la velocidad cuando el sustrato es menor que Km? ¿Qué hacemos? Ponemos la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Qué hemos dicho? Que el sustrato es menor que Km. Se pierde, se sustituye. ¿Y a qué cosa es igual la velocidad? La velocidad es igual entonces a una constante que multiplica a la concentración del sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Y aquí está, pues. La velocidad es directamente a la concentración del sustrato. Aquí no están viendo acá. No es una recta. Yo aumento el sustrato y aumenta la velocidad, aumenta la velocidad hasta el Km. Muy bien. Entendí entonces por qué acá es una recta. Ahora vamos a entender esta de acá. Para eso vamos a poner cuando el sustrato es mayor que Km. ¿Qué quiere decir? Acá. Cuando la concentración del sustrato es mayor que el valor de Km. Para acá. ¿A qué cosa es igual la velocidad? Aquí está. Entonces, introducimos entonces la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Y qué tengo? Sustituyo igualito, ¿no? Si la concentración del sustrato es mayor que Km, sustituyo, anulo, ¿y qué me queda? Que la velocidad es directamente proporcional a la demás. ¿Depende de la concentración? No. ¿Ustedes están viendo acá que depende la velocidad, depende de la concentración? No. Por eso es que la curva es así. Por más que yo la aumente, ¿mejora? No mejora, porque es independiente de la concentración. ¿De quién depende? De la B más. Entonces, esto nos sirve para entender el comportamiento de la inverna. A concentraciones de sustrato elevado, el sustrato es mayor que Km. Entonces, velocidades K3 por encima de la. La velocidad de reacción es independiente de la concentración del sustrato y por lo tanto la reacción es un proceso cinético de orden. ¿Qué orden? Si no depende de la concentración, ¿qué orden? Cero. ¿Es cierto? ¿No hemos dicho? Ahí es independiente de la concentración. Por lo tanto, es una reacción de orden cero. En otro caso, es una reacción de es una reacción directamente proporcional, pero tiene orden. Y acá es de orden cero. ¿Verdad? Bueno, además, como K3 como enzima total son constantes, nos permite definir un parámetro de velocidad máxima de la reacción. ¿Qué cosa es V max? V max es igual a K
3 por la concentración total. En antes lo vimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es la velocidad con que se alcanza cuando toda la enzima disponible se encuentra unida al sustrato? No se olviden. ¿Qué cosa es de más? K3 por encima total. Vamos a calcular lo mismo, ¿no? Cálculo del KM, el de la D max de una enzima. A ver, cálculo de la KM y del D max de una enzima. Vamos a poner acá la ecuación. ¿Sí? En antes hemos dicho, si KM, perdón, si el sustrato es menor que KM, ¿qué dije? La reacción es menor. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la concentración. Si el sustrato es mayor que KM, ¿qué dije? Que es independiente de la concentración, depende de la velocidad máxima. Ahora voy a decir si el sustrato es igual al KM. Ajá. Si el sustrato es igual que KM, voy a explicar la ecuación de la KM. Voy a anular y que de velocidad es igual a T máximo. Volvemos a lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué dije acá? ¿Qué cosa es KM? Es la concentración del sustrato cuando la velocidad es la mitad de la demás. Estamos llenando aquí. ¿Están siguiendo? Sí, es matemática, nada más. Un poquito solamente de ir relacionando con el comportamiento decimal. ¿Qué me indica que están sus compañeros? Yo les voy a preguntar a ver qué cosa es. Diga usted a qué igual la velocidad cuando cae es igual. Lo estoy diciendo. Les voy a preguntar. ¿Cómo se llama? No se entiende. Si la concentración del sustrato es igual al KM, ¿a qué cosa es igual a la velocidad? La velocidad es a la mitad de la V max. Ellos también, la mitad de la V max. Ahora analicemos ese valor de KM. ¿Qué significado tiene ese valor de KM para nosotros? ¿Sí? Matemáticamente ya, ahí está. Analicemos ahora. ¿Qué significa para nosotros? KM da idea de la actividad de la enzima por el sustrato. En otras palabras, la ecuación de Michael me dice la actividad de la enzima, cuán eficiente, cuán qué afinidad existe para que se una la enzima al sustrato. Eso me está diciendo. ¿Ya? Alta afinidad, baja afinidad. ¿Cómo voy a saber? Porque hay un valor de KM. Dice, actividad es un valor de KM. ¿Entiendo? KM es concentración de eso. A ver. Entonces, valor de KM da idea de la afinidad de la enzima por el sustrato. A ver, miren, vamos a llegar a entender ese concepto entendiendo la reacción enzimática. ¿Quiénes forman el complejo enzima-sustrato? ¿Quiénes ayudan a que haya reacción, a que se cumpla, a que se abrace? No es V1, no es la velocidad de 1. Okay. ¿Y quién hace para que este sustrato desaparezca? No es B2 y K2, es K3. Este que se va en reverso y este que se va para generar el producto. Ese es el sentido. ¿Quién
favorece que se forme ese y quiere que se deshaga, que desaparezca. Ahí va el sentido de afinidad. ¿Sí? Significado de KM es la concentración del sustrato para la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la demás. Correcto. El valor de KM es la idea de afinidad de la enzima por el sustrato. Afinidad. ¿Qué quiere decir? A menor KM, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Y lo contrario, KM grande, el complejo enzima-sustrato es inestable. Entonces, para nosotros vamos a manejar cuando nos digan, este tiene un KM alto. Muchos se quiere decir KM alto. No, esta tiene un KM bajito, chiquito. ¿Qué cosa quiere decir? Eso es afinidad. Afinidad. KM alto o KM alto o KM bajo. Vamos a leer, ¿ya? El valor de KM es la idea de la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué dice? A menor KM, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Lo que acabo de decir. Este hecho tiene fácil explicación si tenemos en cuenta que el KM se define como K2, K3 o K1, donde las reacciones 2 y 3 destruyen el complejo enzima-sustrato, mientras que la reacción 1 lo forma. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso. Si KM es grande, el complejo ES es inestable, pues predomina la tendencia a destruir. Eso se llama poca afinidad hacia el sustrato. Y si KM es pequeño, el complejo ES es estable, ya que predomina la tendencia a formar. Eso se llama gran afinidad hacia el sustrato. Y aprendí algo más. Eso es KM de Michael. Entender cuán afín es el sustrato a la enzima. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo dos enzimas, una enzima 1 azul y una enzima 2 en rojo. Y voy a calcular su KM, ya saben qué cosa es KM, ¿cierto? El KM es la mitad de la demás. En este caso del azul, ¿cuál es su KM? Y en el caso de la enzima 2, ¿cuál es su KM? Ahora entendamos. Cuando me dice un KM chico, pequeño, ¿qué dice? ¿Es gran afinidad? ¿No hemos dicho? Es más pequeño. El KM es más pequeño que esto. ¿Qué me está diciendo? Mejor afinidad. Miren ustedes la velocidad. Mejor velocidad. El que tiene un KM más grande. El que tiene más grande, ¿qué cosa es? Menor velocidad. Menor velocidad de reacción. Con el ejemplo, con el esquemita, lo entendí. ¿Sí, no? Ya voy en adelante para ustedes, no van a sufrir en no entendiendo qué cosa es un KM, un valor de KM. Entonces decimos, KM es característico de una enzima y su sustrato particular refleja la afinidad de la enzima por el sustrato. Un KM pequeño refleja una alta afinidad de la enzima por el sustrato, porque se requiere una baja concentración de sustrato para saturar la enzima a la mitad. Esto es para que alcance la demás. ¿Vieron? Eso está diciendo. Vuelvo a repetir. KM pequeño refleja una alta afinidad de la enzima por el sustrato, porque se requiere una baja concentración de sustrato para saturar a la enzima a la mitad. Un KM grande refleja una baja afinidad por la enzima, por el sustrato, porque se
KM rango de la enzima 2 refleja baja afinidad de la enzima por el sustrato. KM pequeña de la enzima 1 refleja alta afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Qué es lo que pasa? Miren, acá hay parámetros cinéticos. ¿Cuáles son los parámetros cinéticos? El KM, eso estoy diciendo. Yo quiero encontrar cuán eficiente es la enzima, para eso tengo que encontrar el valor de KM. ¿Verdad? Es un parámetro. Otro parámetro, ¿qué cosa es? La velocidad máxima. Entonces, como esto es una hipérbole, no podemos, porque no se ve exacto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué han hecho los científicos matemáticos? Han transformado esta gráfica a una recta. Ahí está. ¿Quién hizo esto? Otro matemático, Greenewald-Bernoulli, y lleva su nombre. Cuando ustedes me digan, representación de Greenewald-Bernoulli, es esta. Representación de Michaelis-Menten, es la hipérbole. ¿Qué ha hecho Greenewald-Bernoulli? ¿Qué es esto? Esto no es velocidad y esto no es concentración. Ha tomado las inversos de la velocidad, del inverso de la concentración. ¿Okay? El inverso de la velocidad y el inverso de la concentración. ¿Está? Entonces, para determinar gráficamente los valores de KM y demás, es más sencillo utilizar la representación de doble recíproca, ya que es una línea recta. Esta representación recibe el nombre de Greenewald-Bernoulli. ¿Qué tengo? En una recta voy a encontrar la pendiente. La pendiente, ¿qué cosa es? KM sobre Max. No. ¿Qué hay que hacer? Lápiz y papel. Lápiz y papel. Y voy a deducir. ¿No es cierto? Y voy a deducir la abscisa en el origen y la abscisa en la ordenada. Y voy a encontrar que la intersección en el eje Y o Y le da el inverso de la regresión. Y la intersección en el eje X le da el K. Entonces podemos encontrar esos valores de una manera más exacta. Eso quiere decir. Entonces vamos a ver. Representación de dobles inversas recíprocas de Greenewald-Bernoulli. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una ecuación para una línea recta. A, ¿qué cosa es? KM sobre Max y 1 sobre O, X 1 sobre S y B 1 sobre Max. A es la pendiente, la pendiente es KM sobre Max. Corten las abscisas, 1 sobre KM. Corten las ordenadas, 1 sobre Max. Y tenemos el cálculo más exacto. Entonces, no nos olvidemos. Acá, vean, este es el corte, vuelvo a decir, el corte en esta ordenada y de qué me está dando el inverso de la de Max.
el corte en el eje X, ¿qué me está dando? El inverso del KM. Y la pendiente KM de X. Ejercicios al respecto, si van a tener en sus informes que van a decir, calcule usted el KM de la siguiente enzima. ¿Dónde está el KM? Acá. ¿No? Hacemos una representación de una recta y viceversa. ¿Qué hemos hecho? Se usa la recíproca de la velocidad y de la concentración del substrato. Acá está la ecuación de Michaelis Menten. Invertimos, ordenamos y ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Tienes KM de Max, uno sobre el substrato, uno sobre el Max. A, X, ¿no? Es igual a X. Esa es la ecuación para la línea. Uno sobre D es igual a KM sobre el Max, que es A. Uno sobre S, que es X, y uno sobre el Max, que es B. Y tenemos entonces en mayor visión, porque son visión, ¿cierto? Intercepto el S de la C para encontrar la B Max, el inverso de la B Max. El intercepto el S de las X, el valor inverso del K. Y la pendiente KM sobre B Max. Resumen. Vamos a hacer un espacio de 5 minutos, pero antes vamos a hacer el resumen. ¿Ya? Resumen. El modelo de Michaelis Menten da cuenta de las propiedades cinéticas de las enzimas. Y acá está todo lo que hemos visto, ¿verdad? Enzima más sustrato va a formar el complejo enzima sustrato mediante una velocidad llamada V1 o K1. Pero este enzima sustrato se puede, ¿no es cierto?, retroceder con una velocidad de 2, haciendo la reacción reverso. Miren, acá hay una ecuación en el equilibrio en el reverso. O puede, mediante la velocidad o K3, liberar el flujo. Entonces, ¿qué da la ecuación de Michaelis Menten? El estudio de la velocidad. Entonces, la velocidad de la formación de productos está dada por la ecuación de Michaelis Menten. ¿Cuál es la ecuación de Michaelis Menten? Ya lo sabemos. ¿Qué cosa es B Max? Todos los sitios activos están ocupados y no hay molécula de enzima libre. Si KM es igual a la concentración del sustrato, ¿qué decimos? Sí, en la mitad de B Max. KM representa la cantidad de sustrato necesario para fijarse en la mitad de la enzima disponible y producir la mitad de la B Max. KM representa la concentración del sustrato en una celda. Ahí está. KM representa la concentración del sustrato en una célula. Porque nada hemos hablado nada de células, hemos hablado solamente de disfunciones materiales. Pero esto es. Entonces, KM representa la concentración del sustrato en una célula. Bueno, B Max es la velocidad de cuando la enzima está completamente saturado con el sustrato y se considera como un índice de eficiencia de la enzima, ¿no? Sus unidades son unidades de velocidad. El KM es concentración del sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad. Es una medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato. Bajo KM indica alta afinidad por la enzima por el sustrato y las unidades son unidades de concentración. Muy bien.
Terminamos diciendo, KM constante es útil para calcular la enzima con su sustrato. La enzima con un KM alto necesita una concentración de sustrato elevada para que su actividad sea eficiente. Pero en una célula, si yo tengo un KM alto, ¿qué me está diciendo? Que esa célula necesita bastante sustrato. A ver, miren, me voy a adelantar para que sientan el interés. Yo he tomado ahorita desayuno. ¿Qué tengo? Leche, pan, mermelada o huevo, ¿qué quiero comer? ¿Qué tengo? Bastante sustrato, ¿no es cierto? ¿Quién va a actuar? ¿Quién va a degradar eso? La enzima. La enzima. Y va a decir, ¿qué enzima? Yo tengo varias enzimas. Pero ¿cuántas enzimas va a actuar? Va a actuar aquella que necesita alta concentración de sustrato para poder funcionar. Hay otra enzima que también hace la misma función, pero necesita pequeña cantidad, no extra y degradable en el sonido. Eso es. Necesita una concentración de sustrato para que su actividad sea eficiente. Una enzima con un KM bajo opera de modo eficiente con cantidades pequeñas de sustrato. La velocidad máxima es igual al producto de K3, así es, y la concentración total de la enzima. No se olvide qué cosa es más. Pregunta del examen. ¿Qué es Vmax? ¿Cómo va la relación? ¿No? Vmax es K3 por encima total. Y K3 es el número de moléculas de sustrato convertidas en productos, por unidad de tiempo, por un solo centro catalítico. Terminamos diciendo, la velocidad de una reacción catalizada nos indica la cantidad de sustrato consumido o producto formado por unidad de tiempo. Bien. Y se expresa en micromoles por producto de